Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Pensiones. Soy Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto República, y el tema que nos convoca hoy es el régimen previsional de los trabajadores independientes, aquellos que emiten boletas de honorarios. En enero del 2019 se promulgó la Ley 21.133, la cual modificó las normas para la incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de protección social. Desde entonces tienen la obligación de cotizar todos quienes emitan boleta por 5 o más ingresos mínimos mensuales durante el año. Y entonces se fijó que al 1 de enero del 2018 tuvieran menos de 50 años en el caso de las mujeres y menos de 55 años en el caso de los hombres. El procedimiento creado establece que cada vez que un trabajador independiente emita una boleta de honorarios, se le retendrá un porcentaje de sus ingresos brutos, además del 10% que se retiene por concepto de impuestos. Este porcentaje adicional será destinado a las cotizaciones previsionales y de salud. La retención se hace por cada boleta que se emita y va aumentando en un 0,75% al año de manera progresiva. Así, el año 2019 la retención era de un 10% del ingreso bruto. El 2020 subió a 10,75%. Actualmente, en 2024, es de un 13,75% y seguirá aumentando hasta el año 2028, en que alcanzará el 18%, quedando así un 8% adicional para cubrir cotizaciones de seguridad social y de salud. Si bien es cierto, en su momento la ley contempló un par de excepciones, hoy, desde 2024 en adelante, siempre hay retención para los trabajadores independientes y es una obligación cotizar. En este proceso hay dos instituciones del Estado que juegan un rol clave: el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República. Mientras el Servicio de Impuestos Internos calcula el monto que va a ser retenido para las cotizaciones, es la Tesorería General la encargada de depositarlo en la cuenta de ahorro individual de cada trabajador independiente. ¿Cómo se materializa eso? A través de la declaración anual del impuesto a la renta. Para conversar de estos temas, de la reforma, lo que implicó y cómo impacta en el sistema previsional la cotización de los independientes, hoy nos acompaña Matías Acevedo, investigador del Centro de Investigación Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, el CIES-UDD, y exdirector de presupuestos en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Aquí comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Pensiones por Agricultura TV. Porque el monto de tu pensión sí importa, tu AFP no da lo mismo. En Provida cuidamos tus ahorros. Cámbiate hoy. Estamos de regreso en Hablemos de Pensiones para seguir conversando respecto de la situación de los trabajadores independientes. Y tal como lo anunciábamos, me acompaña hoy Matías Acevedo, investigador del Centro de Investigación Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, CIES-UDD, y exdirector de presupuestos en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Matías, muy bienvenido, un gusto de tenerte en Hablemos de Pensiones. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Encantado de hablar un tema tan importante para la gente. Pero feliz nosotros de poder contar contigo. Y bueno, ya estábamos preparándonos para este capítulo de los trabajadores independientes, un gran tema. Quizás solo para tener claro, en el fondo, ¿qué se entiende por trabajador independiente para los efectos de cotización, para los efectos previsionales en la práctica? Básicamente, el trabajador independiente es aquel, ¿no es cierto?, valga la redundancia, que no tiene una relación dependiente con su empleador, sino que depende de sí mismo, ¿no es cierto?, para ejecutar sus labores.
Otra forma de identificarlo es aquellas personas que bolotean, ¿no es cierto? Exacto. Que emiten boletas de honorarios. Pero esas son como las dos grandes definiciones, ¿no es cierto?, que establece la ley para definir un trabajador independiente. ¿Ya? Perfecto. Ese es el en términos generales. Entonces, ¿qué es lo que uno debería esperar en general de cualquier persona que vive en el territorio nacional, ¿no es cierto?, y que espera pasar, ¿no es cierto?, su jubilación en el país? Lo que debería esperar es que esa persona, ¿no es cierto?, ahorrara para el futuro, ¿no es cierto? Sí, claro. Y nosotros que defendemos la libertad con bastante fuerza, ¿no es cierto?, uno dice, bueno, pero si la persona tiene la libertad, bueno, si ellos quieren ahorran. Si no quieren, no ahorran. Pero la libertad se acaba, ¿no es cierto?, cuando, ¿no es cierto?, empiezan, se generan costos para la sociedad, ¿no es cierto? Y que tenemos que salir todos a... Exactamente. Así como lo mismo con la delincuencia, ¿no es cierto?, también ocurre con el sistema previsional. Y por lo tanto, en ese minuto es donde el Estado dice, bueno, si yo no obligo a las personas a generar un ahorro durante su vida laboral, finalmente la carga que voy a generar para el Estado va a ser insostenible en el futuro. Y eso finalmente nos va a perjudicar no solamente a la persona que no cotizó, sino que a todos los ciudadanos. Porque los recursos, como tú sabes, Álvaro, son limitados, ¿no es Eso, cierto? claro. Eso nos enseñaron en la universidad. Pero absolutamente. Y por las lo necesidades tanto, múltiples. Y las necesidades son múltiples. Entonces, si yo destino más recursos para la pensión garantizada universal, que básicamente es el pilar solidario del sistema de pensiones, evidentemente voy a tener menos recursos, ¿no es cierto?, para otras necesidades de la gente más vulnerable y la necesidad del país. Entonces, es muy importante que cualquiera sea la condición, trabajador dependiente, independiente, coticemos, y ahí es donde está la obligación que impone el Estado. Y ahí Ahora, vamos a doble clic. vamos a eso. ¿Cómo es el régimen previsional de un trabajador independiente, de los que boletean? ¿Cómo es el régimen previsional en la práctica? ¿Qué le hace el descuento? Porque no hay un contrato de trabajo. Claro. Lo que ocurre es lo siguiente. A ver, pongamos el ejemplo bien práctico. Yo presto servicio, ¿no es cierto?, a honorario, a una determinada empresa, digamos, etcétera. Y al momento que emito la boleta, en la boleta, ¿no es cierto?, lleno la boleta, ¿no es cierto?, a nombre de la empresa, Correcto. lleno los montos, y después me dice, vamos a retener un cierto porcentaje de eso, ¿ya? O sea, o lo retiene usted o lo retiene la empresa. ¿Para qué? Para una parte de eso va a ir a ahorro previsional, otra parte va a ir al seguro de invalidez y sobrevivencia, y otra parte va a ir, ¿no es cierto?, al seguro de salud. O sea, desde esa perspectiva va a los mismos ítems que tú encuentras cuando te hacen los descuentos por planilla en tus liquidaciones de sueldo si tienes un contrato y eres un trabajador sujeto a un régimen laboral. ¿Correcto? Exactamente. Entonces, cuando uno emite la boleta, para la gente que nos está mirando en la casa, dice, bueno, ¿y por qué me retienen un 13%? Que hoy día es la retención. Bueno, ese 13% o lo retiene el empleador o usted mismo lo retiene, y después, cuando viene la declaración de impuestos al año siguiente, se hace, ¿no es cierto?, la sumatoria de todas esas retenciones, o sea, de todos esos aportes que hizo del 13%, y se calcula, ¿no es cierto?, sobre un porcentaje, el 80% de los ingresos totales recibidos en el año. Perfecto. Y en base a eso se distribuye una parte, ¿no es cierto?, a ahorros previsionales, y lo otro se va pagando al seguro de invalidez y sobrevivencia y también al seguro de salud. Matías, ¿y esto siempre fue así? Porque No, sí. antes la gente tiene la impresión, algunos que boleteaban de antes, que no era así, y los que boletean desde a un par de años, porque pensamos gente que está boleteando hace un año, 2 años, ya están con esto, pero ¿siempre fue así? No me dices tú. No fue siempre así. De hecho, cuando en el primer gobierno de la presidenta Bachelet se hace la reforma previsional donde se establece el pilar solidario, Perfecto. Hoy día también conocido como la PGU del expresidente Piñera, básicamente dentro de las indicaciones que se hacen a esa reforma, se establece un sistema voluntario para que aquellos trabajadores independientes coticen. Voluntario. O sea, esto quiere decir que no todos están literalmente obligados. O sea, si yo quería cotizaba, si no, seguía como siempre. Pero se abre espacio para que ellos puedan cotizar. Perfecto. ¿no es Esa es cierto? la primera vez. Y no sé si se acuerdan, quizás los más viejos, ¿no es cierto?,
el cual me incluyo, cuando emitíamos boleta, en ese minuto decía retención 10%. ¿Quiere retener el 10%? No. Y usted podía poner sí, 10% o cero. ¿Cierto? Esa era la forma didáctica en la cual Servicio de Impuesto Interno y siempre la opción por default era retener, ¿no es cierto? Claro. Eso también es una buena práctica, ¿no es cierto?, que nos enseñó un profesor de Chicago. Richard Thaler. Pero mira, ¿no es cierto? un coloso, pues. Un coloso. ¿Ah? Siempre, ¿y por qué es buena? ¿Y por qué siempre es buena práctica? Expliquémosle a la gente. Porque es un empujoncito, ¿no es cierto? Básicamente no es que te obligan, sino que básicamente es una opción por default. Y te colocan, en el fondo, facilidades para que tú llegues y hagas, en este caso, clic y emitas la boleta y no te preocupes, ¿correcto? No tengas que elegir, o sea, no eliges, te dan un pequeño nudge, pero después tú puedes cambiarla, ¿no es cierto? Exacto. Lo mismo que ocurre hoy día con los multifondos, etcétera, que Exacto. tú por default caes en un multifondo que es el que administra, ¿no es cierto?, tus recursos, pero tú te puedes cambiar. Entonces, volviendo entonces, era opcional. Y a partir del año 2016, en una ley corta que impulsó también el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se establece que se va a comenzar a exigir, ¿no es cierto?, una cotización obligatoria con una gradualidad. Y esa gradualidad, bueno, hay que decirlo, ningún gobierno es popular, ¿no es cierto?, por hacer una política como esta, porque claramente. siempre en el fondo estaban tratando de evadir, digamos, este tema y no obligar a los trabajadores independientes a cotizar. Pero obviamente sabíamos que teníamos problemas de pensiones, la pensión solidaria no era suficiente para sostener todo el ahorro y por lo tanto lo que estábamos viendo es que trabajadores independientes al momento de jubilar caían en la pobreza, ¿no es cierto? Entonces, se establece esto con una cierta gradualidad y el presidente Piñera en su segundo gobierno del año 2019 aprueba una ley que básicamente dice ya, ok, desde aquí en adelante vamos a ir aumentando la tasa de cotización en forma gradual hasta el año 2028 para llegar al 17%, que en términos simples, la gente entiende, el 10% de cotización para la cuenta individual, ¿no es cierto? Y 7% para salud y otras cosas y hoy día estamos cotizando el 13%. O sea, estamos a medio camino todavía. Estamos todavía a medio camino y hay una gradualidad. ¿Por qué? Porque esto es un costo. O sea, al final es menos ingreso disponible para las personas, digamos. Entonces, si hacíamos inmediatamente la política, es decir, 17% de la noche a la mañana, imagínense, o sea, con una situación económica que no estaba muy buena en el año 2019, no sé si se acuerdan. Sí, claro. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Y después, obviamente, tener además este impuesto, porque al final es un impuesto, ¿no es cierto? Porque es una obligación que tienen que... Ahora, la diferencia es una prestación, para ser bien estricto la palabra, porque después eso te lo devuelven, digamos. Ahora, los impuestos no te lo devuelven. No necesariamente los vemos todos. Ahora, ahí, Matías, hay un tema porque en la práctica tú ya dabas luces, pero de alguna manera los trabajadores independientes van a terminar en algún momento cotizando lo mismo que cotiza un trabajador con contrato de trabajo, o sea, lo que tú decías, 10% jubilación, pensión, 7% salud. ¿Por eso hay que llegar al 17%? Exactamente. Ese es exactamente el objetivo, pero hacerlo con un proceso gradual. La única forma que funcione y que sea además políticamente factible de implementar. Y esto básicamente hoy día, yo calculaba antes de venir el programa, porque la información pública son las cantidades de cotizaciones. Claro. Entonces uno no sabe exactamente cuánta gente está cotizando. Pero en general, como esto se reconcilia el mes de julio, uno ve en junio un salto importante en la cantidad de cotizaciones. Y si uno dice, bueno, la gente en general cotiza, no sé, 10 meses de los 12 meses del año, más o menos. Estamos hablando de cerca de 500.000, 600.000 personas dentro de ese rango que están hoy día cotizando en este sistema. De un total de un universo de trabajadores independientes de 2,2 millones. Perfecto. Entonces tenemos todavía una brecha importante. Ahí está la parte como más de la informalidad, ¿no es cierto?, de qué está pasando con ellos que no están cotizando. Porque como decíamos al principio del programa, Álvaro, esto es, ¿no es cierto?, es pan para hoy, porque no cotizo hoy, ¿no es cierto?, lo puedo gastar hoy, puedo gastar en otras cosas, pero hambre para mañana, en el sentido de que al jubilar una política pública razonable de pensiones, lo que busca es que nadie viva bajo la línea de pobreza al momento de jubilar, digamos. Eso sería
eso es lo esperado, digamos, una vez Claro, haberse sacado la mugre trabajando por el país para que después tengas que vivir tus últimos años de vida en un país bajo la línea de pobreza. Yo creo que nadie busca eso. Entonces, eso es lo que por eso se preocupa el Estado de esto, y por eso es muy importante que los trabajadores coticen. Y no sé, y hay una tendencia en el último tiempo que a mí me preocupa, Álvaro, y se lo transmito también a la gente. Dice, bueno, pero es que ahora está la PGU, entonces la PGU nos va a dar, digamos, ese sueldo, ¿no es cierto?, permanente por la línea de pobreza. Y la verdad, y es cierto, pero ojo, porque la PGU es un beneficio que se establece en términos, se reajustan por la inflación, ¿no es claro, cierto? por IPC. Entonces, si tú, no sé, te vas a jubilar en 10 años más, ¿no es cierto? Y Correcto. tus salarios están creciendo, no sé, en términos reales al 1%, tu tasa de reemplazo esperada va a ser menor por definición, porque si parte importante de tu jubilación va a ser la PGU y no se está reajustando de esa manera, Vas a perder poder vas a adquisitivo. perder poder adquisitivo. Sin Entonces, lugar a dudas. lo que te quiero es, no poder adquisitivo, sino que más bien no está creciendo al ritmo de los salarios. Y por lo tanto, tu tasa de reemplazo va a ser más baja por construcción, digamos. O sea, por matemática, ni siquiera por los vaivenes. Entonces, ahí es donde viene la importancia de que la gente se preocupe del pilar, ¿no es cierto?, contributivo, y de que sigamos avanzando para no solamente este 10%, sino que ojalá sea un 6% más, ¿no es cierto?, porque necesitamos más cotizaciones al pilar contributivo. Y ahí tengo una última pregunta, Matías, que tiene que ver con los trabajadores independientes, porque a veces hay mucha confusión, pero ¿qué alternativas tienen para mejorar su pensión hoy día? ¿Las mismas herramientas de las que disponen los trabajadores que tienen un contrato de trabajo? O sea, ¿pueden acceder a la APB? ¿Pueden acceder a la cuenta 2? ¿Cómo funciona eso? ¿El régimen es el mismo? Exactamente, tienen exactamente los mismos, pueden acceder a exactamente los mismos beneficios, como tú bien dices, ya sea a través de un beneficio tributario, y si tú no tienes un beneficio tributario, es el Estado, ¿no es cierto?, el que te aporta, creo, hasta un 15%, ¿no es cierto?, de lo que tú ahorras. Y ese es el pilar voluntario, que se conoce poco. Muy poco. La gente siempre habla de que nosotros tenemos 3 pilares, pero la verdad que hay un pilar que prácticamente no existe, digamos, y que lo ocupan muy poca gente. Acordémonos que aquí el 20% de la población en Chile paga impuesto a la renta. Sí, claro. Entonces la gente dice, bueno, ¿por qué si no tengo un beneficio tributario? Pero ojo, que también hay un sistema en el cual para justamente esa gente que no paga impuesto a la renta, el Estado le puede aportar, ¿no es cierto?, un 15% más. Yo no sé qué inversión hoy día segura te va a rentar un 15% no, ninguna. En cualquier, digamos, fondo. Yo no soy economista, pero te garantizo que acá tienes una rentabilidad garantizada. Si esa es la gracia. O sea, tú entonces, sabes eso. Y el ahorro finalmente es algo que es parte, es cultural, ¿no es cierto? Sí. No es algo que nos salga natural a nadie ahorrar, ¿no es cierto? Pero si el gobierno no promueve, si la educación financiera no permite que la gente entienda mejor que ahorrar para el futuro va a ir en beneficio de él, y que no todo es consumir hoy, ¿no es cierto?, que es maximizar, ¿no es cierto?, tu bienestar hoy día, sino que pensar en el futuro. Finalmente eso nos va a permitir tener mejores pensiones, pero al mismo tiempo esos ahorros después se invierten en la economía. Claro. Entonces hoy día nos preguntamos por qué la generación actual no puede acceder a los créditos hipotecarios como la generación anterior, como la generación de nosotros, ¿no es cierto? Y la respuesta es muy simple, porque tenemos menos, le pegaron un manotón a los fondos, claro, ¿no es cierto?, de capitalización individual. Tres manotones y eso significa que hay menos recursos en la economía. Entonces esto también tiene un efecto de segunda vuelta, que es importante que la gente entienda no solamente la necesidad de ahorrar, sino que además el ahorro beneficia a todos, digamos, en su vida diaria. Y eso es lo que tratamos de transmitir aquí en Hablemos de Pensiones, Matías. Estamos conversando con Matías Acevedo, investigador del CIES UDD y exdirector de presupuestos del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Vamos a ir a una pausa y volvemos con nuestro último bloque con las preguntas de la ciudadanía. No se despeguen de la sintonía.
Porque el monto de tu pensión sí importa. Tu AFP no da lo mismo. En Provida cuidamos tus ahorros. Cámbiate hoy. Bien, ya estamos de regreso en el último bloque de nuestro programa Hablemos de Pensiones. Y nos acompaña en el estudio Matías Acevedo, investigador del CIES de la UDD y ex director de presupuestos del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y en esta sección tratamos de responder algunas preguntas que son más bien mitos. Y esto lo hacemos con la voz de la gente. Y fíjate, Matías, que esta es la primera pregunta que nos llega. ¿Es cierto que si trabajé toda mi vida como independiente no puedo acceder a la PGU? La pregunta, Matías, entonces, ¿es cierto que si trabajé toda mi vida como independiente no puedo acceder a la pensión garantizada universal? Por supuesto que no es cierto. No es cierto, No falso. es falso. ¿Por qué? Porque la ley, el beneficio de la pensión garantizada universal, ¿no es cierto?, establece que todas las personas, salvo, ¿no es cierto?, un segmento de la población que es hoy día el 10% de mayores ingresos Perfecto. del registro social de hogares, ¿no es cierto?, va a tener un beneficio al momento de jubilarse de cerca hoy día de 220.000 pesos, digamos, a todo evento, digamos, ¿no es cierto? Independientemente se ha ahorrado cero, digamos, o ahorrado, ¿no es cierto?, el 1.000, digamos, Perfecto. cualquier el monto que sea, digamos. Entonces, la respuesta es, puede tener acceso a la PGU, pero de acuerdo a lo que conversamos en el bloque anterior, eso no es suficiente. Correcto. Es muy importante ahorrar porque, de nuevo, hemos visto que el costo de las cosas sube, ¿no es cierto?, y por lo tanto uno tiene que siempre procurar, ¿no es cierto?, tener un ahorro suficiente para... Uno puede enfrentar, ¿no es cierto?, dificultades durante Sí, la claro, vejez, imprevisto. imprevistos que no están cubiertos necesariamente con ese monto, y por lo tanto es muy importante poder ahorrar y fortalecer el pilar contributivo. Entonces, al contrario, la respuesta, para cerrar, si no tenga miedo, si es trabajador independiente, boletee, cotice y además puede acceder eventualmente a la pensión garantizada universal. Por eso se llama universal. Universal. Bueno, Claro. las cosas a veces son obvias y nos olvidamos. Exactamente. Vamos a la siguiente pregunta, Matías, ¿te parece? Vamos. Mira lo que la inquietud que traemos al programa es la siguiente. Soy trabajador independiente. ¿Es verdad que puedo optar por no cotizar? Bien, entonces nos preguntan, si soy trabajador independiente, ¿es verdad que puedo optar por no cotizar? Esta pregunta es compleja, ¿no? Sí. Es falso. Falso. No puede optar por no cotizar. Perfecto. A partir del año 2019 se establece un régimen de cotización obligatoria para los trabajadores independientes que, como explicábamos en la primera parte del programa, es gradual, ¿no es cierto? Va aumentando esta cotización hasta llegar al 17% que hoy día, que es la cotización de pensiones, más el correspondiente a la cotización de salud. O sea, en el fondo, la persona desde el momento que emite una boleta va a entrar al sistema de cotización. Exactamente. No tiene la opción de, Perfecto. en este caso, de la boleta, decir, como teníamos antes, ¿no es cierto? Decir, ¿Opta o no? Claro. ¿quiere cotizar el 10% opcional? Uno podía decir sí o no. Ya. Ahora también es importante que uno puede estar en los dos regímenes. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo puedo ser trabajador dependiente, ¿no es cierto? Y tener un servicio paralelo, ¿no ya, es cierto? Y perfecto. emitir boleta. Entonces, ¿por qué me van a hacer cotizar dos veces? Entonces, ¿qué es lo que hace el Servicio de Impuesto Interno? Una vez al año junta todos los ingresos que recibió, ¿no es cierto? Y le dice, bueno, si usted ya cumplió, ¿no es cierto?, con el 10% de cotización por sobre su tope imponible, etcétera, yo le voy a devolver, ¿no es cierto?, la cotización adicional que usted realizó. Perfecto. O sea, Ya. hay mecanismos en ese sentido Claro. que Entonces no tengan susto de que, oye, yo estoy cotizando acá, por acá. No. Perfecto. Después el Servicio de Impuesto Interno se encarga de hacer, ¿no es cierto?, el raya para la suma y dice, usted ya cumplió con su obligación, el resto que cotizó adicional se lo devuelvo. Perfecto. Y fíjate que tenemos una última pregunta que también se conecta con esto. Y mira lo que nos preguntan desde la calle.
¿Por qué me conviene más trabajar formalmente? Entonces, esta pregunta yo creo que es una de las más apremiantes de abordar en el debate actual chileno. ¿Por qué me conviene más trabajar formalmente? O sea, ¿por qué una persona tiene que optar por emitir boleta como trabajador independiente o tener contrato de trabajo, o ambas, y no quedarse en la informalidad? Desde la perspectiva de las pensiones. Claro, porque es una pregunta bien amplia, porque decir, bueno, Sí, claro. evidentemente ser informal tiene sus ventajas, por supuesto. Recibes más dinero líquido al final del día. Recibo más dinero líquido, pero bueno. Pero eso es presente. No estoy compitiendo primero no estoy compitiendo con igualdad de condiciones con el resto, digamos. Pero además, de nuevo, lo que comentábamos, sí, oye, está bien, usted va a poder acceder a la PGU al final del día. Pero la pregunta es, ¿es suficiente con eso? ¿Va a ser suficiente eso para mantener? Porque el objetivo al final de las pensiones es que su nivel de vida, ¿no es cierto?, no cambie en forma muy radical al momento que tome la decisión de jubilar. Ese es el objetivo finalmente de todo este sistema. Entonces uno debería pensar como en la teoría del ingreso permanente, ¿cierto? Correcto. Yo quiero mantener un ingreso lo más estable posible. Entonces, lo que le va a pasar a esa persona probablemente, ¿no es cierto?, es que va a tener una caída muy brusca en su ingreso al momento de jubilar. Y se va a sentir, Y se va a notar. sentir y va a tener que ajustarse. Todo lo que no ahorró lo va a pagar en el momento de jubilación. Y el momento de jubilación es justamente el momento donde ya tengo menos capacidad de generar ingresos, tengo menos capacidad de reponerme, ¿no es cierto?, Sí, de cerrar esa brecha. Entonces, yo le diría a esa persona que piense en que usted quiere mantener, ¿no es cierto?, su calidad de vida, si tiene su departamento, y se siente cómodo en el barrio con sus vecinos, no tenga que al momento de jubilar decir, "Oh, parece que me voy a tener que cambiar de barrio, me voy a tener que achicar, me voy a tener que ir acá, etcétera". ¿Por qué? Porque no hice la pega durante mi periodo de trabajo. Y esa es la reflexión al final, y ese es apremiante porque sabemos, este programa se construye sobre el tema de informar al público de nuestro sistema de jubilación, pensiones o previsional, y la informalidad daña al sistema. Matías Acevedo, investigador del CIES de la Universidad del Desarrollo y ex director de presupuestos en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, muchas gracias por acompañarnos hoy en este capítulo de Hablemos de Pensiones sobre los trabajadores independientes. No, muchas gracias a usted, Álvaro, y espero que le haya servido. Sí, bien, y a ustedes los dejo cordialmente invitados para un próximo capítulo de Hablemos de Pensiones por la señal de Agricultura TV. Nos vemos.